el último bloque de nuestro taller de periodismo electoral del programa de periodismo CIDE y tenemos a Ignacio Rodríguez Reina. Él es periodista mexicano, reportero, editor y director de medios. Él fue editor en jefe de la revista Milenio Semanal. También fue director editorial del periódico El Universal y fundador y director general de la revista MX. Es miembro asociado fundador de Quinto Elemento Lab y bueno, ha obtenido más de 55 premios nacionales e internacionales en los equipos editoriales bajo su coordinación. Y bueno, es un placer tenerte aquí y pues adelante. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a todas, a todos. La verdad me da mucho gusto. Bueno, quisiera agradecer para empezar la invitación a Grisel, Brenda, Junue, pues un poco para platicar. La verdad es que me da mucho gusto. Pienso, y lo saben, bueno, yo participo, de alguna manera me siento parte de la casa. Participo ya desde hace varias ediciones en el diplomado de periodismo de investigación y bueno, también ha habido ahí, digamos, un acercamiento profesional que creo que es para mí muy satisfactorio y me hace sentir muy honrado con la invitación. Lo que he podido abordar en este taller son aspectos distintos, complementarios, con perspectivas que además se complementan desde la autoridad, desde la academia, desde el ejercicio profesional, la experiencia profesional que fue con el caso de Homero, un querido amigo, compañero, que desde hace muchos años nos conocemos, somos amigos. Y bueno, pues yo esperaré, por supuesto, complementar lo que él ha colocado, lo que ha debatido, lo que ha expuesto, ¿no? Previamente, nosotros conversamos y bueno, pues sí creemos que se puede dar una perspectiva que enriquezca sobre todo a los participantes. Asumo y entiendo que, bueno, la gran mayoría son reporteros, editores, periodistas, así es que de quienes estamos ahorita, así es que, bueno, espero que les sea de mucha utilidad. Yo ahorita tengo una presentación, ahorita la colocaré, yo, digamos, haré como tres secciones, tres bloques. Primero me referiré al asunto de la polarización y la responsabilidad de los medios en un entorno tan complicado como el que tenemos en el país. Después les voy a hacer una provocación, ¿no? No les adelanto mucho. Una provocación para que cambiemos el chip, para que veamos las cosas de una manera completamente distinta a como lo hemos estado viendo en materia de cobertura electoral. Y al final voy a poner ejemplos muy concretos de según mi particular apreciación, cómo pueden hacerse una cobertura electoral distinta, ¿no? La mayoría de los ejemplos que van a ver, o creo que son todos, ya se realizaron y lo hicimos durante, bueno, pues todo el periodo en que estuvo la revista MX bajo mi dirección, que fue del 2006 al 2018, ¿no? La revista MX existe todavía, pero ya no somos nosotros, transferimos el cabezal, así es que, pero todos los elementos que lo que voy a mostrarles, que son unos cuantos, porque estuve revisando, la verdad es que fue un ejercicio muy interesante ver todo lo que habíamos hecho de cobertura electoral, ¿no? Fue bastante, nos tocaron los procesos presidenciales, la elección de Felipe Calderón, la de Peña Nieto, que ganó Peña Nieto, y todavía la de 2015, ya no llegamos a la elección de López Obrador, pero bueno, espero que les sea de mucha utilidad porque sí creo yo que implica una ruptura con la manera en cómo se hace una cobertura en medios convencionales, tradicionales, incluso en los medios digitales hay coberturas muy ortodoxas, ¿no? De hecho, ayer participaba en una charla en otro seminario y yo les decía que a veces siento que nuestras coberturas electorales en el año 2021 son de los finales de los años 90, ¿no? Por lo que alcanzo a ver y apreciar. Así es que bueno, voy a empezar, voy a tratar de compartir mi pantalla, espero que no tenga problemas ok, un segundito.
Yo normalmente hago mis presentaciones, tienen mucho rollo, o sea, muchas letras, pero no crean que lo leo, ¿eh? No, me sirve como guía. Entonces, déjenme ver. Ustedes, a ver, espero que ya. ¿Ya se alcanza a ver? Sí, Sí, ¿no? se ve muy bien. Sí la vemos, Nacho. Perfecto. Bueno, pues miren, eh, a mí me ha tocado como editor, primero como reportero, luego como editor, coordinador y después como pues director de publicaciones, eh, abordar mucho la cobertura de temas electorales. Eh, Yo aproximadamente debo tener desde 1990 y algo cubriendo las elecciones, o sea, trabajando y cubriendo de una u otra manera elecciones. Y con el paso del tiempo y la experiencia, digamos, mi percepción sobre lo que hacemos se ha ido, digamos, cambiando, sofisticando, cuestionando incluso lo que hacemos en nosotros como periodistas. Y bueno, es un poco lo que les voy a compartir. Déjenme quitar. Creo que uno de los elementos principales y que hoy nos podrían estar pues, marcando el tipo de cobertura que hacemos es la polarización política. No, creo que no la habíamos visto quizá en la elección presidencial, pero antes de eso, pues habíamos visto una confrontación, una competencia, pero no al grado en el que hoy prácticamente es imposible mantenerse al margen y bueno, la polarización es un fenómeno que nos desborda. Así es que pienso que los periodistas, los medios, no podemos contenerla. Es decir, realmente no es ni, además ni es ni siquiera nuestro papel, ¿no? Nuestro desempeño y nuestro papel en procesos electorales es apenas, apenas de pequeños participantes en un escenario social y político que es de mucha complejidad. Lo que me parece que sí podemos hacer es no estar alimentando el fuego del odio, ¿no? Y creo que una manera de hacerlo es cumplir estrictamente con los estándares más altos profesionales del periodismo, que es informar de una manera rigurosa, lo más exhaustiva posible, equilibrada y justa. Yo en lo particular, como muchos de mis colegas, desconfío, no hay de esta categoría y de esta etiqueta que a veces, que yo creo que durante hace algunas décadas, este enfoque positivista que le daba eh, um, eh, que fuera objetivo el periodismo. No, no hay periodismo objetivo. Yo creo que hay periodismo riguroso, profesional, equilibrado y justo, ¿no? Es decir, en el que estamos tratando de ofrecer a nuestras audiencias, sea radio, impresa, televisión, en fin, la plataforma que sea, pues una información en todo caso que le permita, un segundo que no puedo moverlo. Esto, no sé por qué, un segundito. Ok. Bueno, que le permita tener a los electores, pues información tal que tengan todos los elementos, ¿no? Posibles para que tomen una decisión a conciencia basado en elementos reales, comprobados, que nosotros les hayamos compartido. Y digo que no debemos alimentar el fuego del odio, en todo caso, que nuestro trabajo, que los hechos periodísticos que podamos comprobar y documentar, hablen por nosotros y evitar al máximo las distorsiones y adjetivos, ¿no? Creo que en esta época en la que las redes sociales se han convertido en uno de los elementos de comunicación para cualquier ciudadano, también los periodistas deberíamos ser muy cuidadosos, sobre todo si vamos a estar cubriendo elecciones, de estar emitiendo opiniones en favor o en contra de tal o cual participante. Creo que eso nos resta la posibilidad de tener una posición distante de todos, ¿no? Y aunque cada uno de nosotros tiene una manera de pensar, de una manera de ver el mundo, eh, creo que debe haber una autocontención, no censura, porque además pues nadie nos puede censurar nuestro derecho a emitir una opinión, pero sí una contención de qué tipo de comentarios, si retuiteamos,
eh, tweets llenos de odio, cargados hacia alguien en favor o a alguien en contra, ¿no? Creo que eso sí, en esa parte tiene que haber, uno tiene que ser cuidadoso, no tiene que dejar, por supuesto, de utilizar las redes sociales, pero no podemos olvidar que sí hay un papel, hay un desempeño y hay una función social, y que en esa medida, si vamos a estar escribiendo de procesos electorales, lo mejor que podemos hacer es sí ser cuidadosos para no mostrar algún sesgo a favor o en contra de alguno de los candidatos. Y bueno, en los medios, eso en nuestro papel como individual, como periodistas, también creo que los medios pueden contribuir a la tolerancia en la medida en que se aparten de estas informaciones estridentes, del escándalo, del sensacionalismo, y en todo caso ofrecer información que pues no solamente apele a los sentidos más primitivos de odio, de coraje, de rencor, sino que al contrario, busque, busque a través de trabajos periodísticos que sean sólidos, rigurosos y documentados, apelar a la razón y a los intereses más genuinos de los ciudadanos, ¿no? Eh, Creo que esa es la parte que nos toca como periodistas, digamos, en este entorno de polarización política en el que es muy fácil, o yo diría es que es muy difícil abstraerse de este entorno de polarización política. Bueno, pues sí debemos tener, digamos, cuidadoso y deliberadamente un papel muchísimo más sensato, y principalmente pues a partir de nuestro trabajo, ¿no? Eh, Ahora, normalmente hablamos, la verdad es que cuando hablamos de una cobertura electoral yo creo que hay una distorsión de fondo y de entrada. En realidad no hablamos de una cobertura electoral, lo que estamos haciendo es una abrumadora mayoría de los medios lo que hace es una cobertura política, pero además no solamente cobertura política, sino en el sentido más reducido del término, porque lo que hacemos es centrarnos en un número muy pequeñito de actores, que son los candidatos, los partidos, las instituciones, y un porcentaje muy alto. Digo, yo creo que si cualquiera se dedicara a hacer un estudio, un análisis de qué tipo de información están dando los medios en general, con las excepciones del caso, por supuesto, bueno, pues lo que veríamos es que en realidad un porcentaje muy alto estaría concentrado en los candidatos, los partidos, las instituciones o algunos otros actores políticos como líderes de organizaciones empresariales o algunos que ya de hecho son algunas de las voces dominantes que siempre tienen espacio en los medios. Y bueno, hay una equivocación porque pues uno pensaría que está haciendo una cobertura de un proceso democrático cuando en realidad lo que estamos haciendo es simplemente sirviendo de altavoces y, digamos, magnificando el discurso de actores que, pues, aunque son los que están en juego, los partidos, los candidatos, pues son un grupo muy reducido, ¿no? Así es que, además, yo creo que ni siquiera pensamos así. Cuando un periodista, un editor, un director de algún medio, piensa en una cobertura electoral, no está pensando porque por desgracia en los medios, y miren que ya he estado en muchos y he estado en todos los niveles, en los medios lo que prevalece es una falta de reflexión y una falta de revisión sobre lo que hacemos los periodistas. Y cuando se trata de las coberturas electorales, les puedo decir con conocimiento de primera mano que la tendencia natural es decir, bueno, a ver, ¿quién se va a ir con tal candidato? ¿Y quién va a hacer esto? ¿Y quién va a hacer lo otro? Es decir, no hay un proceso de reflexión de cuál es el papel que nos toca a los medios jugar y que qué deberíamos estar haciendo para cumplir con la función primordial y esencial de servir a los ciudadanos, ¿no? De que nuestra lealtad se ponga con los ciudadanos y no centrarnos y volcarnos básicamente en cubrir a actores políticos que tienen obviamente una agenda propia, intereses personales y que en todo caso ellos son quienes están participando, buscando pues justamente el voto de los ciudadanos. Entonces, ese sería, digamos, algo que yo sigo viendo una gran carencia en los medios,
de reflexión de cuál es el papel. Incluso eso se refleja de una manera muy notoria y muy evidente eh, cuando vemos los contenidos. Son centrados su gran mayoría en reducidísimos grupos y actores políticos, ¿no? En realidad cuando hacer una cobertura electoral nos tendría que llevar, pues, a hablar en el sentido más amplio de la política, hacer una cobertura política, es decir, y una cobertura política es todo, ¿no? Todo hecho es político. Si hablamos de salud, ahí están implícitas políticas públicas de salud. Si hablamos de educación, ahí están. Si hablamos de violencia, por supuesto que hay una política pública de seguridad. Si hablamos de adicciones, drogas, ahí hay una política pública de salud. Y bueno, en realidad creo que lo que tendríamos que hacer es abrirnos y cubrir procesos y fenómenos políticos y sociales. Pero no, lo que hacemos es, pues, reproducir la información de estos actores que he mencionado, de sus actos de campaña, de sus disputas, de sus ataques. Y ahí hay un problema. La agenda está controlada prácticamente por lo que dicen o por lo que no dicen, por lo que hacen o no hacen en campaña. Si hacemos una revisión en serio y podríamos hacer un mapeo así transversal, simplemente de los portales, podríamos hacerlo incluso, y si nos da chance ahorita podríamos revisar, hacer un cruce, nos vamos a dar cuenta que siguen controlando la agenda, siguen poniendo qué es importante, qué es noticioso, qué es lo que deberíamos de estarnos informando, ¿no? Hay noticias, recogemos declaraciones, entrevistan a candidatos, en el mejor de casos especialistas. Yo creo que lo vemos con todos los procesos, digamos, recientes, lo que hemos estado viendo con el caso de Salgado Macedonio, con lo de la sobrerepresentación de esta decisión que tomaron primero INE y después el tribunal. Eso es lo que domina. Que si Salgado Macedonio se va y se planta un poco, la verdad, una imagen que me parece un poco patética de Mario Delgado ahí con un gabán pernoctando afuera. Es decir, si hiciéramos un análisis y contabilizado, digamos, solamente estos pequeños procesos que hemos visto recientemente, veríamos que ellos siguen dominando la agenda. Cuando lo importante es lo que está ocurriendo en el Estado. En este caso, en Guerrero, pues hay muchos temas que se deberían estar cubriendo, porque es un Estado en el que hay una epidemia de violencia. No es nueva, pero es brutal. Por razones profesionales y personales, sigo con cierta frecuencia la información que publica, por ejemplo, un periódico, el periódico El Sur de Guerrero, que es el mejor periódico, más sólido, el más serio de allá. Es increíble la epidemia de violencia que hay, de todo tipo de violencias. Y eso no está reflejada, o sea, debería ser un tema profundamente clave en el debate electoral. Oigan, se va a elegir a un gobernador que tiene una alta incidencia, de cuyos ejercicio del poder tendría una alta incidencia en reducir o eliminar o atenuar o aplicar políticas para reducir. Bueno, imagínense qué tan marcada es la violencia y que quizá a veces no nos damos mucho cuenta más que cuando ocurren cosas como lo de los estudiantes de Ayotzinapa. Hay una sección que le llaman de manera informal internamente en el sur, le llaman la violenta. Es decir, ya está lista la página violenta, solo se dedica a recoger los hechos de violencia y ni siquiera estoy hablando de la violencia de nota roja, la violencia política y derivada de la implantación del crimen organizado en todo el Estado. De eso deberíamos estar hablando, ¿no? O con el asunto de justamente del crimen organizado y el debate que debería estarse dando y debería estar Félix Salgado o su hija o quien lo vaya a sustituir. ¿Qué se va a hacer? ¿Va a impulsar la legalización, al menos estatalmente se puede, de los plantíos de amapola?
se ha dicho hasta el cansancio, ya se ha empezado a debatir. Bueno, deberíamos estar discutiendo eso. Nuevamente, tenemos décadas hablando de la pobreza de la montaña de Guerrero. Alguien debería hacer un reportaje sobre lo fallido que han sido las políticas aplicadas para disminuir la pobreza en la montaña alta de Guerrero. ¿Cuánto dinero? Imaginen solamente cuánto dinero se ha destinado desde Salinas de Gortari, por ponerles algo. Deben ser cientos de miles de millones de pesos. ¿Y por qué no ha cambiado la situación? Ese tipo, digamos, de temas es lo que me parece que deberíamos estar haciendo una cobertura más allá de estar declarando, recogiendo las noticias, declaraciones y entrevistas. Ahora, yo digo que no se contraponen. Es decir, lo que Homero expuso, estuve atento a toda su presentación, evidentemente son hechos centrados en los actores políticos, son hechos centrados en las instituciones, en los candidatos, y sin embargo, me parece que hay muchos temas que ni siquiera se cubren a pesar de que estén centrados. Yo lo que digo es, no sobra la información. Yo creo que el objetivo, el compromiso profesional y ético de los medios y los periodistas es hacer una cobertura lo más extenso posible de lo que está ocurriendo en un estado, ¿no? Y si nos centramos en candidatos y en los actores tradicionales, hagámoslo de una manera distinta, ¿no? Ya lo comentó Homero, les dio varios ejemplos de lo que él estaría esperando, de la cobertura de cómo se están renovando o no la clase política. Digo, por supuesto que yo creo que es un reportaje que vale mucho la pena, cómo en realidad lo que hacen es un reciclamiento de las élites políticas. Se supone que en el 2018, con la llegada de Morena abrumadora al Congreso Federal, habrá una renovación de la clase política. Y no es verdad. Siguen siendo los mismos políticos y sus núcleos y sus aliados y sus familiares quienes están dominando. Bueno, ¿vale la pena mostrarlo? Claro que sí, ¿no? Entonces, bueno, lo que Homero nos propuso y nos presentó, voy a dejar ahorita de compartir la pantalla un poquito, es cómo hacemos, ¿no? Es decir, dentro, aún con este enfoque que está centrado en actores políticos, ¿cómo hacemos para encontrar y hacer textos que valgan la pena y que nos den mucho más conocimiento sobre la trayectoria de los partidos y esto? Ahora, si vamos a hacer una cobertura incluso enfocada en los actores tradicionales, la verdad es que dejamos muchísimo. Yo creo que los reporteros, existen en general en los reporteros, en las reporteras y los reporteros, una saturación y a veces falta yo diría, un poco de iniciativa para buscar ángulos nuevos. Eh, Existe una saturación y un cansancio de la mayoría de los ciudadanos eh, cuando se trata de información política electoral. La verdad es que no la ven. Les aseguro que si hiciéramos un ejercicio, la gran mayoría cacha el- lo que escucha, lo que ve en sus redes o algo así, pero no profundiza, es decir, se entera pero no se informa, que es un fenómeno también que habría que estar combatiendo. No es lo mismo enterarnos que informarnos, y la mayoría de la gente se entera de algunos hechos. Entonces, seguramente mucha gente ha escuchado asuntos como los que mencionábamos de Salgado Macedonio y el CRIFE y el INE y lo que dice López Obrador, pero en eso se queda. Y si nosotros no somos capaces de rebasar y proporcionar una información que profundice, que explore nuevas formas, que dé información adicional que nos permita evaluar, pues entonces estaremos fallando terriblemente a la hora de hacer una cobertura electoral. Y yo veo que hay una cierta rutina, hay un cansancio, incluso yo diría que hay un poco de blackout periodístico para hacerlo de una manera distinta. Si veo falta de iniciativa, veo falta de reflexión, porque es, digamos, es el espejo de lo que ocurre dentro de las redacciones,
virtuales hoy que trabajamos a distancia o cuando estaban presenciales, no hay ningún debate, no hay ninguna reflexión de cómo deberíamos estar haciendo mejor nuestro trabajo. Lo que tenemos a veces son jefes de información o coordinadores absolutamente mediocres, ¿no? Que desde su escritorio dicen, pues tú ve la nota, sigue el candidato, tal, y entonces uno se las ingenia, a veces bien, a veces nada bien, en la mayor parte de los casos pues, con una mediana bastante, yo diría, gris, y no están buscando incluso una cobertura centrada en actores políticos, no se está buscando ni siquiera enfoques novedosos, ¿no? Entonces, miren, ahorita que Homero decía algunas de las maneras en que se podría cubrir con este enfoque centrado en actores políticos, pues incluso hay uno muchísimo, muy fácil. A mí se me ocurrió, y bueno, espero darles esta idea y que si alguno de ustedes lo haga, ojalá, me daría mucho gusto, y si es así, por favor, cuando lo hagan, compártanmelo. ¿Quién de nosotros o quién en general? Yo no he visto todo, por supuesto, es imposible digerir toda la información, pero casi les puedo apostar que no existe. ¿Quién hizo ya la revisión de que en los 41 distritos electorales reservados, como nos dijo la magistrada en la mañana, para candidaturas indígenas, quién revisó todas las candidaturas y sacó por lo menos una contabilidad de cuántos al parecer ni siquiera son, no sé, indígenas? Ni siquiera sabemos dónde están esos 41 distritos, ¿no? Yo ayer me metí, la verdad, sin saber que la magistrada lo haría y eso, me metí a Ifler. Hay una página, dice, hay una cantidad de herramientas de la que podríamos echar mano para reportear, pero no lo hacemos porque somos muy apáticos, porque de repente ya estamos acostumbrados como los caballitos a ver hacia un lado y de ahí no nos movemos. Pero miren, relativamente sencillo. El INE tiene todas las candidaturas, estado por estado, distrito por distrito. Y debe ser sumamente fácil conseguir cuáles son los 45, los 41 distritos con población de mayoría indígena y revisar de ahí, de todos los candidatos, cuántos son verdaderamente indígenas y cuántos son, ¿cómo se llama? Esta palabra, chapulines, no, ¿cuántos son fake, pues, indígenas fake? Sabemos el caso que no se quiso referir ella, aunque dijo que votó en contra de la prima de López Obrador, que más sangre española tiene que muchos de nosotros. Pero yo ya me metí a Chiapas. En el distrito 4 hay una mujer que tiene un apellido alemán y se autoescribe como indígena, por ejemplo, ¿no? Entonces, imagínense, hay herramientas que ya podríamos utilizar de una manera muy fácil y muy natural como para hacer una cobertura distinta y muchísimo más profunda que lo que estamos haciendo, y no lo hacemos. Y ahí sí es una responsabilidad de nosotros como reporteros. Otro caso, a ver, imagínense, alguien que cubra secciones locales aquí, digamos, voy a utilizar el caso de la Ciudad de México. ¿Qué es más fácil que estar rastreando 300 distritos electorales, ¿no? En todo el país para el Congreso. Pero se están renovando las alcaldías, se están renovando los congresos, igual en los estados está ocurriendo. Hay un chingo de ellos que se están queriendo reelegir. Tan fácil que sería agarrar en la sección de su ciudad, de su estado, en este caso de la Ciudad de México, quiénes son y hacer incluso nosotros, buscando especialistas, buscando a gente, a académicos que hayan estudiado los procesos electorales y cómo los ciudadanos pueden ejercer un control y exigir una rendición de cuentas. Podríamos diseñar incluso nosotros una tarjetita, que además gráficamente hay que estar pensando también gráficamente y pensando visualmente, una tarjetita y unos videitos. Imagínate si a ustedes les hubiera tocado cubrir la elección del Congreso de la Ciudad, en el que con 5 porcentaje de asistencias, es re fácil, estén en el Congreso, pero hay que trabajar, ¿no? Y hacer, chuc, iniciativas presentadas, ¿no? Pues una en 3 años, cabrón. Chuc. ¿No? Votación en casos clave como la ley Olimpia,
como la interrupción legal del embarazo, estoy inventando porque eso ya se aprobó desde hace mucho, pero estoy la violencia contra las mujeres, hay un añadido se reformó el Código Penal para tipificar los ataques con ácido contra las mujeres como una pena grave, ¿no? Que merece prisión preventiva oficiosa. Chac, podríamos estar haciendo. Hay una cantidad de temas que son vitales en la discusión, en la discusión de las políticas de la ciudad, que podríamos hacer re fácil. Y incluso podríamos poner participación, no sé qué sé, todas las intervenciones de todos los diputados, incluso las más grotescas y las más aberrantes, están en YouTube. Entonces sería cuestión, evidentemente, a lo mejor uno no puede agarrar a 40, pero puede agarrar a 10 de los más polémicos candidatos. Imagínense qué buenas piezas incluso para poner videitos en redes, como para poder, cuando alguien votara en contra de la ley Olimpia, que los hubo, ¿no? O cuando alguien argumentara alguna barrabasada o en favor de la reelección, en fin, pues son los temas que nos toca cubrir. Esos deberíamos estar muy atentos. Bueno, por ahí alguien preguntó hace ratito, ¿cómo hacemos para ver lo que están gastando? Lo que pasa es que a veces nos falta un poco, creo yo, de la posibilidad de pensar fuera de la caja. Y nos falta enterarnos y empaparnos. Ese es un elemento fundamental. Si vamos a cubrir elecciones, si nos ha tocado antes o después hacerlo, lo que tenemos que estar es empapados de todos, digamos, los procedimientos, de toda, digamos, la infraestructura legal, política que soporta un proceso electoral. ¿Cuáles son las atribuciones del Congreso? ¿Qué es lo que hace el Instituto Electoral de la Ciudad de México? ¿Qué le toca hacer al INE si es que le toca? ¿Quién está a cargo de la fiscalización? Y fíjense que yo, por ejemplo, hace poquito aprendí algo. Yo no sabía que el Instituto Electoral de la Ciudad de México no tiene atribuciones para revisar el gasto de los candidatos de diputados y alcaldes de la Ciudad de México. Es una cosa de un diseño institucional bastante raro. El que sí lo hace es el INE. Y además, agarren otra. Luego de que en el proceso, no sé si de Amigos de Fox o del Pemex Gate, se dio cuenta de que la fiscalización posterior, y una vez que acababan los procesos, era tardía porque ya sobre hechos consumados era muy difícil y no había una fiscalización efectiva para poner remedio. La fiscalización es en tiempo real. Nosotros ahorita ya podríamos estar checando lo que está gastando Alfonso Durazo, lo que está gastando senador de Movimiento Ciudadano, eh, el Samuel García, lo que está gastando el hermano de Monreal. Es decir, hay fiscalización en tiempo real y podríamos estar viendo en qué están gastando. Bueno, les voy a compartir, hice algo mientras estaba Homero hablando, yo estaba de ocioso, no se los voy a dar peladito y en la boca porque pues, se trata que ustedes también lo hagan, pero miren qué descubrir muy rápidamente, déjenme, voy a compartir, ¿se está compartiendo la pantalla ahí? No, ¿verdad? Todavía no. Ok, déjenme compartir una pantalla. No, no se los voy a dejar mucho tiempo para que ustedes lo descubran. Nomás se los voy a dejar poquito. Un segundito mientras busco cómo hacerlo. A ver. Es no. Quiero poner. Esperen un segundo. Estoy yendo otra vez. Aquí está. Un segundo. Ahí acabo de compartir pantalla. Creo que es esta. Si no, le cambio. A ver. A ver. Miren que descubrí tan rápidamente, ¿no? Ay, no, está la presentación, ¿verdad? Sí, vemos la presentación, Nacho. Ok, entonces déjenme ir otra vez. No me deja. Quiero compartir algo una página que encontré de internet.
porque es muy ilustrativo del tipo de cosas que podríamos estar haciendo. Y no voy a intentarlo de nuevo, ¿eh? También se me ocurre que puedes copiar y pegar el enlace en el chat. Ah, ok, perfecto. Sí, déjenme ver, porque si no, no me voy a... Okay, así lo voy a hacer, espérenme. Entonces, rápidamente, incluso alguien, a ver, ok, va. Miren qué maravilla encontré mientras estaba escuchando a Homero. Y eso lo hice sencillísimo. Yo creo que es una manera en la que podemos ahora sí ya dejar. A ver, ahí va. Lo pongo en el chat. Ya la puse ahí. ¿Se puede desplegar para que la compartan algunos de ustedes del administrador? Para que lo veamos desplegado. Si es posible o no. Dame chance, es que me lo mandaste al privado. No. Está solo para mí. Ah, sí. Ok. ¿Ya? Voy, cambio de compu y llego. Ah, no, entonces espérame, lo pongo nuevamente en el chat para todos. Para... Un segundito. Para todos y desde acá lo proyectamos si quieres. Es un enlace a Facebook. Sí, todos. ¿Por qué no me parece? Aquí está hasta arriba. Sí, es algo de Facebook, lo hice en 3 minutos. Va. Ya. A ver, proyectalo. Porfis. Sí. Dame dos. A ver. Con sonido, ¿verdad? Sí. ¿Es esto? Sí. Miren, que descubrí rapidísimamente. En la última semana, Samuel García ha gastado 326,260 pesos en Facebook. Y vean lo que ha gastado del 4 de agosto del 2020 a la fecha. 6 millones de pesos en anuncios de Facebook. Todo lo que se está gastando los candidatos aparece en Facebook. ¿No es una maravilla? O sea, alguien de aquí podría estar haciéndolo facilísimo en su estado, en la ciudad, en eso. ¿Saben cuánto Nosotros lleva, ¿saben cuánto lleva hacer eso? No, esa nota, y ni siquiera es un reportaje ahora. Ya si quisiéramos hacer un reportaje muchísimo más, eso pues veríamos qué tipo de anuncios, porque la ventaja con esto es que te deja ver cuáles son todos los anuncios y cuánto le metió de lana a cada anuncio. Pero bueno, creo que sí hay una falta de iniciativa de buscar cosas distintas. Y con esto, incluso en la forma más ortodoxa y convencional, puta, estaremos ganando supernotas. Yo no he visto que nadie haga, simplemente comparando los candidatos en Nuevo León, cuánto han gastado en Facebook. ¿Cómo hacerle? Pues métanse a las páginas de Facebook de cada uno de los candidatos y empiecen a picarle y se van a dar cuenta que ahí dice anuncios de esta página. Y eso se puede hacer en cada página. Es decir, y eso es un formato tradicional, de una cobertura tradicional. Y yo de hecho, lo que voy a hacer es ahorita hacer el shift por completo y proponer que hagamos coberturas que no sean tradicionales o, miren, hay coberturas ortodoxas de muy mala calidad. Esas son las que predominan. Hay eh, coberturas tradicionales que son de mejor calidad, que es un poco todos los reportajes que planteaba Homero, algunas cosas como la que les comento aquí, lo que dije de los candidatos, ¿no? Por ejemplo, los candidatos de autodescripción indígena, eso es bien fácil de hacer, ¿no? Siguen siendo centrados en
factores e incluso podríamos profundizar. Imagínense que descubríamos que en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, que se me ocurre que son 3 de los estados donde concentran los distritos de mayoría de población indígena, descubríamos 10. Pues simplemente esas, pues, habríamos que buscar a ellos o buscar a los líderes de las comunidades. Es decir, se puede profundizar y se puede hacer mejor. Yo creo que uno, dependiendo también de la carga de trabajo y todo, pues tiene que ir graduando. Pero incluso alguien podría sacar en un par de días ese reportaje de los candidatos que se autoescriben como indígenas, aunque tienen apellidos extranjeros y son más güeritos que ustedes y yo juntos. Entonces, eso sigue siendo, digamos, una cobertura tradicional, ortodoxa, pero evidentemente ya hay un nivel de calidad distinta porque está buscando ángulos frescos, novedosos, distintos. Y hay otra categoría en la que yo propongo, y ahorita vamos a entrar a eso, cambiar el chip, switchear y hacer una cobertura que no se contrapone con una cobertura ortodoxa de calidad, sino que al contrario se enriquece y se complementa, ¿no? Pero bueno, les quería mostrar esto. Vean nada más que rápido hicimos lo de Samuel García. Si con un poquito de tiempo y de imaginación, algo que debemos hacer como reporteros y periodistas es estar pensando. Y saben, por desgracia, me he topado en mis 30 años de ejercicio profesional con que no nos gusta pensar a los reporteros. Pero pensar no lo estoy diciendo en el sentido, digamos, más literal, sino un poco cuestionarnos, reflexionar, saber qué estamos haciendo, si lo que estamos haciendo está bien, por qué lo estamos haciendo, para quién, tiene algún sentido lo que hacemos. Y otras preguntas que además deberíamos estarnos haciendo, cubriendo cualquier cosa. ¿Cómo lo hacemos diferente? ¿Cómo lo hacemos atractivo? ¿Cómo buscamos enfoques que no sean los tradicionales, repetitivos y ortodoxos? ¿Cómo hacemos que nuestro trabajo tenga relevancia para la gente? ¿Cómo hacemos que nuestro trabajo no sea inútil? Porque no hay nada más inútil que una nota que no se lee, que un texto que no tiene mayor trascendencia, ¿no? Una carrera profesional está compuesta de triunfos y fracasos, ¿no? Nadie va a poder decir y caídas y uno se levanta de esos tropiezos profesionales y todo eso. Pero es terrible cuando uno acumula cotidianamente fracasos porque nuestras notas responden a una lógica de una producción de una maquinaria industrial de información y no a un sentido de servicio a los ciudadanos. Y cada nota que escribamos que no tenga repercusión, que sea intrascendente, que pase pues, como si nada, que quien la lea no sienta nada cuando lo lee, es un pequeño fracaso. Y yo creo que a ninguno de los que nos dedicamos al periodismo nos gusta eso. Creo que es bien importante sacudirnos, salir de los letargos informativos. Y yo sé que hay muchas circunstancias que a veces nos llevan a eso, que son las estructuras de nuestros medios, la mediocridad de nuestros jefes, en fin. Hay muchas circunstancias que impiden un ejercicio pleno del periodismo, en este caso de una cobertura electoral distinta. Pero también sé que hay una decisión y una convicción personal de cada uno de nosotros de hacer un gran trabajo. Finalmente es nuestro nombre el que está ahí, ¿no? Debajo de antes que cada texto, está nuestro nombre, está nuestra creatividad, está nuestro prestigio, está nuestro esfuerzo. No desperdiciemos o no dejemos que la dinámica y la rutina de las redacciones o de la mediocridad nos arrastre. Finalmente, es parte del compromiso profesional de un reportero, o de un periodista, de un editor y de un director también, por supuesto, hacer cosas que tengan una trascendencia muchísimo más profunda, ¿no? Te lo quité de pantalla, Nacho. No sé si Sí. vas a volver a la presentación y No, no quería interrumpirte, pero justo lo que estás diciendo es la pregunta que tenemos hasta ahorita registrada de Karina. Justo cómo encontrar ese otro ángulo, cómo abordar de manera distinta sin caer en lo mismo de siempre. ¿Qué otros factores debemos tomar en cuenta? Ya lo estabas respondiendo ahora, pero
te la dejo acá. Ok, perfecto. Bueno, sí que voy a regresar a la presentación, entonces voy a compartir la pantalla de la presentación. Ok. Bueno, entonces, algunas cosas seguramente de las que tengo ahí ya estarán abordadas, pero bueno. Bueno, es lo que decía, que nos seguimos centrando en los mismos actores tradicionales y pedimos algo, que nuestros lectores, nuestras audiencias, la gente que escucha, su papel solo sea de consumidores pasivos de la información. Y yo creo que ese es un grave error también, ¿no? Es decir, que su obligación sea, léanos, lean lo que dicen los candidatos, vean lo que está haciendo el tribunal, vean lo que dice el presidente, escuchen lo que dice el presidente, escuchen la respuesta de Lorenzo Córdoba y los demás consejeros, y los ciudadanos, bien, calladitos, escuchando, ¿no? Como entes pasivos, como consumidores pasivos de información. Yo digo que deberíamos cambiar el enfoque. No solamente lo digo, lo he intentado y creo que ahorita lo voy a mostrar. Hay que cambiar el enfoque y poner un marcadísimo énfasis en los ciudadanos, no como consumidores pasivos. ¿Cómo? Pues es que no cubramos en función de los partidos, ¿no? Cubramos elecciones para servir los intereses de los ciudadanos que a menudo son excluyentes o no son los mismos. Los candidatos tienen agenda propia. Salgado Macedonio tiene una agenda propia. Samuel García tiene una agenda propia. Monreal o sus rivales tienen una agenda propia. No son los intereses de los ciudadanos a menudo lo que están buscando. Son intereses de partido, de un grupo político. Y entonces cambiemos y dejemos que sean los electores quienes pongan los temas. Es decir, que los electores pongan los temas en la agenda de los medios y no sean los candidatos. Finalmente, cuando uno compite en una elección, lo que busca es, teóricamente, justamente resolver los temas que les están afectando a los ciudadanos. Miren, eso en verde que estaba ahí, se supone que no lo debía haber borrado, pero bueno, aprovecho para decirlo. Obviamente, coberturas distintas no se hacen en un mes, no se hacen en dos. Uno debe empezar a pensar 3, 4 meses antes, es decir, el ejercicio de pensar, ¿no? La realización puede ser posterior, pero esto no se hace en las redacciones. ¿Qué tipo de cobertura voy a hacer? Yo creo que si bien nos va, a veces lo que hacemos es, pues con 1, 2, 3 días o cuando uno anda reporteando ve algún dato y se nos ocurrió alguna cosa. Y está bien, no es excluyente. Yo creo que no se trata de tener menos cobertura, se trata de tener más y de mayor calidad, ¿no? Pero obviamente, ¿cómo podemos hacerlo? Pues si hubiese como editores, como coordinadores o como reporteros, imagínense una sesión dedicada o 2 o las que sean necesarias a pensar qué tipo de cobertura electoral vamos a hacer. Vamos a tener muchísimo más posibilidades de tener cosas que valgan la pena y que destaquen por encima de la competencia de los medios. Entonces, yo decía, no dejemos que los candidatos pongan la agenda. Ellos siempre la ponen. Siempre estamos cubriendo en función de lo que dicen, hacen y piensan. Pues no, yo creo que los ciudadanos y sus expectativas deben tener prioridad. Deben tener mayor voz, mayor espacio en los medios, de hecho, ser la fuente primaria de las coberturas electorales. Eh, eh, Obviamente implica una transformación en la que cubrimos las elecciones. Ahora, ¿eso significa, y esa sería una pregunta, que ya no hagamos la cobertura ortodoxa de los partidos? Pues no, no, yo creo que entre más rico sea, pues es mejor. O sea, creo que el peor escenario es cuando pues, solamente nos quedamos con eso, ¿no? Entonces, que llevemos a los actores, está bien. Sí, yo les reduciría muchísimo el espacio que les doy. Que sigamos haciendo cobertura centrada en los actores con calidad, a eso está mucho mejor. Yo creo que son muchos de los ejemplos que ha dado Homero, algunas de las cosas que yo he mencionado. Que aparte de eso, le demos un fortísimo énfasis a la presencia de los ciudadanos, pero no solo
no solo como consumidores, sino que ellos ayuden a poner la agenda informativa, bueno, eso está muchísimo mejor, ¿no? Fíjense que hace muchos años, y les voy a contar una anécdota, yo era director del Universal y al mismo tiempo era director de la revista El Universal, una revista que duró como un par de años, pero que fue muy importante y muy interesante porque tenía todas las ventajas de ser un medio tradicional dominante, con todas las ventajas además de ser una propuesta completamente renovada de cómo hacer una revista. Digamos, fue una derivación. Yo había sido director de Milenio, editor en jefe de Milenio Semanal, que quizá muchos de ustedes no la conocieron, pero en su momento rompió con muchísimas de las ideas de cómo debía ser una política, una revista política aburrida, fea, en fin, en términos excluyente. Y en esa revista, en la que se llamaba La Revista, empecé a hacer algo que después retomamos en MX, pero ahí lo hacía, pues evidentemente contando con toda la infraestructura del Universal. Yo vengo pensando mucho justamente que hay una distancia enorme entre los medios. Llevo décadas, 10, 15 años pensando en la distancia que hay entre los medios y los ciudadanos y por qué este escepticismo, este desprecio hacia los medios, sobre todo a los tradicionales, en general hacia todos los medios. ¿Por qué es tan marcada? Y bueno, pues pensando y viendo además cómo se deciden las cosas en periódicos grandes como el Universal, como Milenio y eso, pues evidentemente pues me llegué a la conclusión que era muy fácil, pues en realidad los medios tradicionales están en función de los intereses de los propios medios y de los grupos tradicionales de poder y pocas veces los intereses ciudadanos están. Por eso muy poca gente va a acceder a pagar por ofrecer contenidos que no les dicen nada, que hablan de un mundo irreal que está fuera de su alcance y de su experiencia cotidiana. Y buscando yo unas maneras y sobre todo revisando qué se había hecho en otros países, hice algo que duró primero en la revista Universal y después en MX durante un tiempo. Después ya no tuvimos, digamos, los recursos de todo tipo para hacerlo, pero yo invitaba a los lectores a que fueran a tomar café con nosotros, ¿no? Lancé una convocatoria en la que decía, ¿quieres tomarte un café? ¿Qué vas a hacer el viernes en la tarde? O lunes en la tarde. Vente a tomar un café para platicar de lo que quieras, de política, de fútbol, veámonos entre amigos. Bueno, no saben esa convocatoria qué impacto tuvo en este asunto de vincularnos con los ciudadanos y tiene que ver mucho con lo que estamos hablando de cobertura electoral. Era tal la demanda y tal la asistencia que tuvimos que bajar el ritmo porque era o trabajábamos o nos reuníamos con los lectores, pero había un ansia de los ciudadanos y de los lectores de ir, de conocer a la gente, de ellos platicarse. Había contadores, había desempleados, había estudiantes, había oficinistas, había ingenieros. Era maravilloso. Entonces íbamos, no sé, 5 de nosotros. Además yo llevaba en un equipo multidisciplinario, llevaba fotógrafos, diseñadores, correctores, reporteros. ¿Sí? Había y nos presentamos, soy yo, fulanito de tal, director, soy yo, fotógrafa, soy tal, y ellos era increíble. Las sesiones, y sí, les regalábamos un cafecito. El Universal tenía una cafetería, entonces estaba padrísimo, la apartábamos 2 horas, 3 horas. Esos vínculos después me llevaron a hacer otra cosa, decirles, mándanos tú los temas que quieres que ver acá. Tú, lector, mándanos qué te gustaría leer, sobre qué tema o qué personaje. Entonces nos mandaban y lo que hacíamos es que revisábamos, por supuesto había temas imposibles de lograr, había otros que sí, y hacíamos todo lo posible por, en efecto, por escuchar, cuando nos parecía periodísticamente pertinente, publicamos reportajes y les poníamos una etiqueta que decía, este reportaje fue propuesto por el contador Pedro Pérez. ¿Saben lo que cambiaba cualitativamente el vínculo de los medios, de los periodistas con los ciudadanos? Enormemente, no solo porque el señor Pedro Pérez diría, miren, y compraría su revista, además se crea una fidelidad con los lectores increíble, sino porque los demás lectores que veían que ese tema había sido propuesto por fulanito de tal, hacían lo mismo y mandaban y mandaban y mandaban. Bueno, me di cuenta justamente que implica una transformación en la manera de la relación
que hay con los medios, con los ciudadanos, porque normalmente hay una subordinación. Si los chingones, los que saben, somos los periodistas y quienes tenemos la posibilidad de publicar en un medio establecido, formal. Ustedes no. Ustedes consuman pasivamente lo que nosotros hacemos, lo que nosotros, sabios o especialistas, hacemos, y siempre hay una relación de subordinación y de maltrato. Entonces, no, había que cambiar y empecé a hacer eso. Y no saben, digo, ya no me voy a extender eso porque si no sería enorme, pero creo que vale mucho la pena porque sí, también en la cobertura electoral y en todo tipo de cobertura tendríamos que estar cambiando la lógica de la ecuación mediante la cual nos relacionamos con los ciudadanos. Por eso es un gran rechazo, por eso hay un gran rechazo a los medios, porque durante décadas les hemos dado la espalda y los hemos traicionado. Bueno, hacer un reporteo centrado en ciudadanos, pues implica pues, salir a la calle. Ya sé que en pandemia no se puede tanto, pero digamos, la pandemia va a pasar y afortunadamente va a pasar más rápido que hace un año. Ya estamos más cercanos. O sea, pues hay que salir a la calle, hablar con la gente, empaparse de lo que ocurre en las comunidades, municipios, distritos, estados, ¿no? Ya no vamos a cubrir los edificios, ni vamos a ir a la sede de los partidos, ni a las casas de campaña, que además cuando se cubre de esta manera tradicional, pues sí, se va a lugares vacíos, sin alma, ¿no? Entonces cambia nuestro centro y ya adquiere una dimensión distinta y humana. Y ya no vamos a estar nada más hablando de lo que dijo en tal discurso, o si le respondió fulanito de tal a sutanito, y si todo, digamos, los temas de los actores que ellos quieren colocar en la agenda pública. Si ya vamos a hablar de mujeres y hombres que tienen problemas, que sufren porque no les alcanza el dinero, porque el sistema de salud, puta, es insuficiente y entonces tuvieron que recurrir al sistema privado y murió la tal o cual persona y entonces hay aprietos y hay desempleo, pero esa gente puta quisiera estudiar pero no tiene dinero porque como si va a tener que ir a ayudar en la familia, a contribuir con el ingreso familiar y entonces se deserta y bueno, hay necesidades insatisfechas. Es decir, es que eso es el México que deberíamos estar cubriendo, porque ese es el México que va a elegir, ¿no? Obviamente a este México, a este conjunto de ciudadanas y ciudadanos, pues, obviamente hay que darle toda la información para que decidan de una manera muchísimo más informada e idealmente participen en el debate y empiece a criticar a Salgado porque no importa que sean simpatizantes López Obrador, este cabrón es un violentador de mujeres y que tengan elementos para cuestionar a Alfonso Durazo o al candidato del PRI, Ernesto Gándara en Sonora, o en fin, a todos los candidatos que no me sé muchos nombres de todos, pues. Pero eso cambia, o sea, no es que no hagamos un escrutinio, por supuesto, de quiénes son, cuál es su carrera, qué intereses representan, claro que sí. Pero fíjense qué diferente es cubrir la política a través de los ojos de los ciudadanos, ¿no? Pensando como ellos, porque además se supone que eso es lo que somos, como reporteros y periodistas. Somos los ojos, somos los oídos y somos la vista de los ciudadanos y estamos para servirles, dado que ellos no pueden, porque tienen que sobrevivir trabajando y haciendo. Sí, nosotros somos sus ojos y le decimos lo que hemos descubierto de los actores políticos, pero también hacemos y hacemos un enfoque centrado en los ciudadanos que van a elegir sobre los problemas que hay en la comunidad, sobre cómo los afecta en su vida cotidiana y todo eso. Es un enfoque bien, bien grande. Si hacemos una cobertura centrada en los ciudadanos, pues nos vamos a acercar a la realidad, porque la realidad está en la calle. Y más allá de lo que puedan decir estudios, declaraciones, los partidos, la realidad no miente. Y si somos suficientemente buenos reporteras y reporteros, pues vamos a platicar con la gente y vamos a ver qué es lo que está ocurriendo y cómo le está afectando la escasez de recursos, el que haya eliminado las guarderías infantiles
porque había algunos hechos de corrupción y cómo se eliminó ese programa y cómo le afecta a la gente, porque ya no tiene su niño y como no tenía la posibilidad de dejar a su niño en las estancias infantiles, entonces se quedó con la abuela y entonces la abuela puta tiene una triple carga de trabajo y ya no puede y no la niña, entonces como no la puede dar los cuidados necesarios, entonces la niña tuvo un accidente, ¿no? Vamos a suponer ahí cualquier cosa que se le cayó una cosa y se lastimó. Pero entonces el sistema de salud, entonces pues no está, porque también los recortes se han ido para los proyectos, los macroproyectos del presidente, Tren Maya, Corredor Transísmico y anexas, y entonces pues ya no hay medicamentos, entonces puta, pues entonces la mamá tuvo que dejar de ir a trabajar para cuidar a la niña y conseguir dinero para comprar las medicinas que están bien caras y no tiene, y si, así. Es que esa es la realidad, esa es la verdad de lo que quieren vendernos los candidatos que en la calle. Cuando adoptamos un enfoque así, dejamos de cubrir elecciones y en realidad lo que hacemos es coberturas de procesos o problemáticas sociales. Y entonces ya no hacemos notas o entrevistas sencillas, sino hacemos reportajes y crónicas. ¿Se requiere tiempo? Sí, se requiere tiempo. ¿Es imposible de hacer? No. ¿Se requiere que te dieran chance en tu redacción de hacer algo distinto? Pues sí, pero miren, yo creo que una de las posibilidades que hoy tenemos como reporteros y periodistas es que pues ya hay unas formas de publicar. Eh, es un trabajo doble o triple, sí. Pero siempre ha sido así. Cuando yo era reportero en El Financiero, ya les conté cómo empecé, pero a mí yo tenía que cubrir normalmente, así como decía Homero, éramos reporteros del sector educativo y nos tocó cubrir la caída del Bester, del sindicato de maestros. Entonces, a mí, aparte de ponerme 8 actos y 8 notas, como en todas las redacciones, pues yo me daba mi tiempo y poco a poco iba construyendo mis agendas y mis textos que rompían pues, con todo. Y entonces, en un momento dado, yo me daba el lujo de no cubrir sus conferencitas de prensa que me mandaban los jefes, pero entonces yo llegaba con un reportaje o con una crónica, ¿no? O con algo que no me habían encargado ellos y que evidentemente tenía muchísimo valor, muchísimo más valor agregado que la cobertura que me habían encargado. Entonces, sí, a ver, como reportero tenemos que ingeniárnoslas. No es pretexto que nos traigan en chinga. No es pretexto que nuestros jefes sean unos mediocres. Si en el último caso, si hacemos algo y no nos quieren publicar, pues lo publicamos ahí. Pues es bien fácil ahora hacer una paginita personal, no cuesta prácticamente nada. Pero bueno, entonces nuestra cobertura va a cambiar de notas y entrevistas, en el mejor de los casos, a reportajes y crónicas. Es que tenemos que seguir publicando algunas notas. Pues sí, sigámoslo haciéndolo, pero ya no son exclusivamente eso. Les aseguro que cuando ustedes llegan, digo, con un reportaje, con un material muchísimo más rico, novedoso, que tiene un valor agregado, que tiene contenido noticioso, eso, va a ser pues muy difícil que se los rechacen. Claro que se los pueden rechazar si hay intereses o si hay una cobertura muy sesgada si hay información que atenta contra los convenios de publicidad, pues quizá no se las publiquen, pero bueno, pues siempre quedará el gusto de no haber dejado de hacer lo que uno quería o que creía que debía hacer y en todo caso hasta publicarlo de una manera personal. Bueno, un poco lo que he dicho ya, dejemos de ver a los ciudadanos como objetos pasivos hay para no perder el sentido del tiempo. ¿Cuánto nos queda? Tenemos unos 10 minutos más para escucharte y luego abrir a preguntas. Tenemos Bueno, unas entonces 3 me voy a pasar mejor ejemplos ya concretos. Ya no más acabó esto. A ver, dejemos de ver a los ciudadanos como pasivos, como gente que no piensa y busquemos maneras distintas, novedosas, frescas, poco ortodoxas, para que ellos se conviertan en sujetos activos, ¿no? Que las audiencias, finalmente yo creo que miren, el ejercicio periodístico, esta cobertura o cualquier cobertura, cualquier cosa que hagan en periodismo, tiene un propósito. Informar de la manera más profesional, rigurosa, equilibrada y justa posible, de modo que los ciudadanos se conviertan en ciudadanos críticos, comprometidos con la democracia, el debate de ideas y la protección del interés público. Y no subestimemos a la gente. Nosotros pensamos que la gente es estúpida y no, nosotros somos los estúpidos, ¿no?
no se trata de niveles de ingreso ni de niveles educativos, ¿no? Hay gente que tiene una idea muy clara y muy articulada de lo que pasa en el país y qué quisiera para ellos, para su familia, para su gente y para su comunidad, ¿no? Démosle la información que le permita participar. Hoy con las redes sociales es más fácil, en un debate, pero informadamente, con posiciones que le ayuden a tener, que no renuncien, y nosotros tampoco renunciemos al pensamiento crítico. Por mucho que nuestras simpatías puedan estar con tal o cual partido, con tal o tal candidato, hayamos votado, como en mi caso, muchos de ustedes, por López Obrador, eso no elimina nuestro pensamiento crítico, ¿no? Bueno, les voy a pasar, ya me voy a saltar, les voy a poner algunos ejemplos de lo que hicimos. Imagínense, esto hicimos en 2006. Nosotros muchas veces nos querían encasillar y decir MX, que además deben saber que MX es una revista, un experimento sui generis, porque nunca tuvo financiamiento privado. Nos financiamos, hicimos una especie de crowdfunding prehistórico y primitivo que nos permitió lanzarla después de un episodio de censura del Universal. Yo renuncié a ser de la dirección del Universal después de que me censuraron 2 reportajes. Renuncié y me salí junto con 26 compañeros y fundamos MX. Esta revista iba a ser en principio simplemente un acto de decir, ni madres, no nos van a callar, aunque sea 3 números, vamos a publicar 3 números. Pero vamos a publicar lo que no nos dejaron publicar. Ya estamos hartos de que siempre nos supeditemos y nos dobleguemos ante los compromisos de los propietarios de los medios. Dijimos, bueno, 3 números y luego 3 semanas, que digan, bueno, 3 números, 3 meses y así. Duramos 12 años, 10 en versión impresa y 2 en versión digital también, sin ningún respaldo de ningún grupo, de ninguna especie, ni político ni empresarial, solo con nosotros, un esfuerzo brutal, los ingresos que tenemos por publicidad y los ingresos que tenemos de la venta. No es, digo, hay iniciativas muy decentes y muy, yo diría, muy valiosas, como puede ser Animal Político, sin embargo, pero ellos tienen empresarios detrás, ellos pusieron el dinero para fundarlas. Y jamás cuando no había dinero para una nómina, pues ahí estaban los empresarios. En este caso no había, y nosotros nos dejábamos de pagar y nos retrasamos nuestra nómina. Yo dejé, bueno, a mí me quedaron a deber como 1 año de salario, nunca lo recuperé, pero bueno, no importa. Lo que quiero decirles es que esta revista buscaba romper con la idea tradicional de una revista política y de la política. Y entonces lo que hicimos, por ejemplo, cuando venían elecciones era, del lado izquierdo ven la portada, 50 gritos para oídos sordos. El país que los candidatos están obligados a escuchar. Y miren, en esa misma edición, ahorita les explico de qué se trata, lo vamos a ver, traíamos una historia de Kamel Nassif, las redes de poder de quien es considerado un explotador y el segundo apostador del mundo en Las Vegas, y una entrevista de Rita Guerrero, esta fundadora, bueno, de la cantante de Santa Sabina, que ya murió, para quienes la hayan conocido. Bueno, en el otro ejemplo que les quise poner está una cosa que se llama candidatos X. ¿Por qué elegir entre la menos peor de las 5 opciones? Una provocación ciudadana. Es absolutamente político y electoral, pero no están los candidatos y no están los partidos. Bueno, ¿qué hicimos en el primer caso? Decidimos hablar con los ciudadanos, ¿no? Con ciudadanos comunes y corrientes, y teníamos un actor, un estudiante de preprimaria, un productor, un cineasta, un líder de motociclistas, un comerciante que era el Chucky, esta chica que creo que está cortada, pero era una publirelacionista, ella es una estudiante, aquí la que estoy subrayando con el mouse, de la extrema derecha, y un mariachi. ¿Qué tenían que decirnos ellos? La pregunta que, fíjense, de fondo, aunque era una pequeña introducción, de fondo tenía una enorme carga política, porque decíamos, ¿por qué tenemos que escoger al menos peor de los 5 cuando somos 120 millones de mexicanos? Nosotros decidimos, vamos a ser candidatos X, a gente común y corriente, con propuestas alternativas, y decíamos, elige a tu favorito y vota por él. Y la gente votaba y nos mandaba los votos, y nosotros en la siguiente edición poníamos,
después de este saque inicial, que fueron 2, 3, 6, fueron 9 o 10, cada semana hasta que fue la elección publicamos otro candidato. Y miren, ¿qué traíamos ahí? A este chavito, ¿no? Todos, además, había un concepto incluso fotográfico de imagen que, bueno, miren, era 2006, estamos hablando de hace 15 años. Les decíamos a los niños que gritaran, porque eran 50 gritos, sí, para que la gente, para que los pinches candidatos nos hagan caso. Y aquí pues, había cosas muy simpáticas. Su equipo de trabajo iba a ser un amiguito que se llama Rodrigo González para que le ayude a lo que hacen los ayudantes de los políticos, y uno que se llama Víctor Emanuel, que me ayudará a ver qué podría hacer. Una amiga que se llama Blanquita para que me ayude a arreglar mi oficina. Digo, ahí había incluso ya un estereotipo de género, ¿no? Pero miren, había cosas. Este niño decía esto. Siguiente. Y aquí ya había, ¿por qué yo? Bueno, pues yo he estado con gente muy pobre y es lo que hace falta a la gente de arriba, que sepa lo que es convivir con la gente que de veras tiene necesidades, que las ves que están sufriendo con su familia, necesitan una persona como yo. Obviamente les decíamos de qué se trataba el juego y no juego. Esto era, pues estábamos retando a la manera tradicional y estábamos escuchando a ciudadanos. Miren, estos, por supuesto que después nos iban a seguir leyendo porque sabían que iban a encontrar cosas así. O esta chica que era de la Oficina de Relaciones Públicas, era egresada del TEC de Monterrey y aquí nos planteaba cosas. ¿Cuál sería su línea de gobierno? Yo sí cumpliría mis promesas, ¿no? Estaría lindo, prometería un segundo piso de aquí a Miami, ta, ta, ta. En fin, algunos las tomaban con un poco más, los principales problemas del país. Y aquí ya decían todos los que yo ya sabes de memoria, la corrupción, la pobreza, la inseguridad, el machismo, la iglesia es un problema espantoso, ta, 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 ta. Bueno, siguen siendo 15 años después los mismos problemas que ella como ciudadana identificaba común y corriente, ¿no? El mariachi, ¿no? Tenían su lema de campaña, por un país sin límites. Así se ve cuando muevo mi cursor, ¿no? Sí, Sí sí, se ve, sí. Nacho. Ok, nada más para subrayar porque no sé si lo ven perfecto. Bueno, él, fíjense, ponía como secretario a José Gutiérrez Vivó porque es un excelente periodista, talentoso, exigente, tiene el poder económico, político y social. Bueno, eso hicimos. ¿Era distinto? Absolutamente distinto. ¿Era periodismo? Claro que es periodismo. Y además los actores se convertían en gente común y corriente. Yo había hecho un experimento así cuando yo era director del Universal, que me tomé muchas atribuciones afortunadamente y muchas licencias, pero todas apegadas con rigor periodístico. Hice un experimento entre muchas cosas que pude hacer. Yo duré como director del Universal 2 años, otros 2 años fui subdirector de información y un año más fui coordinador de información. O sea que en 5 años tuve perfectamente el pulso de lo que era el periódico. ¿Se acuerdan? Quizás ustedes se acuerdan en los 2000, cuando la invasión a Irak, México era parte del Consejo de Seguridad de la ONU y el gobierno mexicano pues tenía votar en el Consejo votar en la sesión en que se iba a decidir si la ONU apoyaba o no la invasión de Estados Unidos a Irak. O sea, pocas veces México ha tenido un protagonismo tan importante a nivel planetario en una cosa fundamental que además cambió la historia del mundo después de la invasión de Irak. Y en México había dos corrientes en el gobierno de Fox. Una que apostaba obviamente, y si no mal recuerdo, era Jorge Castañeda, a decir que sí, que cómo nos íbamos a pelear con nuestro principal socio comercial. También el secretario de Economía, que era Luis Ernesto Derbez, hoy rector de la UTLA, por cierto, de las Américas. Ellos decían que no, ¿cómo nos íbamos a pelear con el principal socio comercial? Y Castañeda abogaba porque sí, que no podíamos desperdiciar la oportunidad de estar con Estados Unidos y mostrarle a George Bush nuestra empatía y que éramos parte de lo mismo, ¿no? Que éramos del primer mundo. Y una corriente muy fuerte en el gobierno, muy, 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 muy fuerte.
Y por otro lado estaba Adolfo Aguilar Sincer y otros que decían, no, o sea, no podemos plegarnos a las presiones del gobierno de Estados Unidos y a las exigencias de que nos integremos más. Este es un acto brutal, es una invasión contra toda la eh, comunidad internacional, en fin. Y Fox no sabía qué hacer. Y eran notorios y eran públicos que había chingo de presiones de ambos lados como para que tomara la decisión y que le ordenara al embajador vote en favor o vote en contra. Y bueno, evidentemente las presiones de Estados Unidos eran brutales. Cuando unos días antes de tomar la decisión, a mí se me ocurrió hacer algo que jamás el periódico había hecho y no ha vuelto a hacer nunca. Preguntarle a la gente qué pensaba. Imagínense en un periódico como el Universal, con todo el impacto. Antes tenía mucho más, cuando no había tantas redes sociales ni plataformas digitales. Imagínense el peso que tenía algo así. Y entonces instruí a toda la redacción de todas las áreas, de sociales, incluso la cobertura de sociales, de cultura, de deportes, a todos los instruí a que hicieran entrevista con gente común y corriente, con foto, y que dijeran estaban a favor y en contra y por qué. Publicamos 500. Las páginas centrales, así grandotas del Universal, que era todavía más grande de lo que es ahora, 500 opiniones sobre si sí deberíamos apoyar a Estados Unidos o no. Y todos decían, Alfonsina Ramírez, ama de hogar, 48 años. No, porque no podemos estar al servicio de los gringos, ¿no? Luego, no sé, si quieren, Ernesto Ramírez, investigador de la UNAM. Por supuesto que no. No, nos parece un acto de subordinación y que si de repente, si de por sí hemos estado subordinados a los intereses, o sí, ¿no? Un pequeño empresario, no sé, Lupita Pérez, una empresaria. Sí, porque va a tener muchas repercusiones y nos va a afectar y dependemos mucho de las importaciones y nos va a ir peor. Bueno, en fin, todas las 500 opiniones las puse en las páginas centrales del Universal y la portada la puse 8 columnas con la cabeza. Si la buscan en las hemerotecas, de verdad es un ejercicio que nunca se volvió a hacer. Que decía, mensaje de la sociedad, así literalmente, mensaje de la sociedad a Fox, 2 puntos, no a la guerra. Este fue uno de los momentos, yo creo que más emocionantes de mi carrera profesional y periodística. Ahí sí éramos un instrumento de la sociedad. Ahí sí teníamos incidencia. Y según yo sé, obviamente lo vieron en Los Pinos, obviamente lo valoraron y obviamente fue un elemento más para que finalmente el gobierno votara, obviamente, de reprobar y no apoyar la invasión a Irak. Bueno, vean la potencia que puede tener cuando estamos pensando en es que se me fue la onda, no, en hacer un enfoque así. Bueno, voy a seguir. De mucha incidencia. ¿Me permites hacerte una pregunta, Nacho? Sí. Mira, Diego Vadillo nos escribe, sí, Es que no estoy viendo el chat. ¿las estás viendo? ¿Qué No, tanto ha porque estoy viendo en evolucionado la pantalla. organización de los recursos humanos en las redacciones, en las revistas, en los medios? Y si puedes hablar de 3 ejemplos de medios que tienen una buena organización y contarnos por qué. Y nos quedarían otras 2 preguntitas para los minutos que nos quedan. En serio, bueno, como quieran. Yo por mí puedo alargar, ¿eh? O sea, yo ya estoy, ahí ustedes me dicen. Bueno, solo quiero mostrar otras 2 cosas. Es que es bien importante. Miren qué hicimos también en MX. Yo creo que también tenemos la responsabilidad de hacer pedagogía cívica. Y hicimos este ejercicio, ¿qué tanto conoces y qué tanto confías en tus candidatos? Y lo que vimos, va a ser muy rápido ya, vimos ejercicios de rendición y de cómo los ciudadanos podían evaluar qué tanto confiaban. Checamos literatura académica, y obviamente ejercicios periodísticos, hicimos esto. Tomamos un cuestionario y los pusimos conocimientos sobre la capacidad y experiencia de tu candidato. Y ahí
Uno, ¿sabes si tu candidato está involucrado en casos de corrupción? Sí o no. Y entonces también poníamos a organizaciones que dijeran, sí, tenemos que organizaciones ciudadanas, quienes ganen tienen que rendirnos cuentas. O confianza en su integridad, era parte del mismo cuestionario. Y aquí no basta el simple acto de votar, una democracia invierte en una ciudadanía crítica, ¿no? Y calculaban su puntaje, si se fijan aquí. Más de 30 respuestas afirmativas. Bien, estás listo para votar. Eres el ciudadano ideal, tal. Y ahí la llevas, infórmate un poco más. No seas irresponsable, luego por eso nos va como nos va. En fin, hicimos también un ejercicio de pedagogía cívica. Y bueno, aquí, por ejemplo, eran los gritos para oídos, 50 gritos para oídos sordos, con madres de familia, integrantes de porras de ahí, con una chica que era table dancera, con un estudiante de filosofía, con un franelero, con un publicista, con una torera. Era muy interesante leer. Y bueno, ya voy a pasar muy rápido. Algunos otros ejemplos. Esto no fue en la misma edición, son ediciones distintas y diferentes selecciones. Así hacíamos. Aquí hay coberturas 30 aburridos días de 30 aburridas campañas. O cuando salió el 132 maneras, que hacíamos crónicas, reportajes, 132 maneras de reventar la apatía, o cuando la ciberpolítica electoral hace su debut en México, ahí el PRI, hablábamos de ya hablábamos de las granjas de bots del PRI, de su estrategia y entrevistábamos al responsable de la estrategia y qué quería hacer, o como el cártel de las encuestadoras. Si se fijan, incluso los títulos son bien distintos, porque no estábamos en la lógica de una cobertura tradicional, de cómo hirieron a la democracia, o el apetito, esto fue de 2012, por acabar los 12 años de ayuno presidencial, o vean, la generación del desencanto democrático, y aquí hablamos con puros jóvenes. Los jóvenes no creen ni en los políticos y lo que representaba para un sistema cuyo un porcentaje altísimo de su población es joven. O una crónica de 300, estuvimos 300 horas con López Obrador. 300 horas de campaña. Bueno, pues estuvimos ahí con él. O otro que hicimos, si México fuera títer, López Obrador ya sería. Si incluso se fijan, ya hay también una apuesta visual y de diseño bien distinta. O cuando se llamaban a votar en blanco, tomen su voto, cabrones, ¿no? Toda esta corriente del llamado a votar en blanco por la insatisfacción con los candidatos. O los indecisos, que hace rato hablaban de los indecisos con Isaac, creo que se llama así, ¿no? Ese obscuro objeto del deseo electoral. Y hablamos con los indecisos, y ahí están quienes estaban indecisos explicando por qué no les satisfacía ninguno de los candidatos.